Bien. Ahora sí, son 8 minutitos pasadas de las 4 de la tarde, nos siguen llegando mensajitos, Anita Cuesta que va llegando, y lo recibimos con un afectuoso abrazo a Carlos Contreras. Carlos Contreras es reportero gráfico desde 1984, bueno, editor fotográfico de prensa y director de fotografía en diferentes producciones audiovisuales. Carlito, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación de participar de este ciclo de videoconferencias fotográficas. Aquelarre Online, te doy la bienvenida. Bueno, no tengo imagen, no sé, ¿tengo que tenerla o no? Tenés que, acá arriba está un botoncito redondito, con un icono redondo, donde es la cámara para prenderlo. Está al lado del micrófono. Perfecto. Ahí va, perfecto. Ahí va. Muy bien. Bueno, hola. Un saludo primero a este día especial en que siempre andaba en la calle a esta altura, digo, pero hoy fue una cosa rara, salí igual, pero muy extraño todo la celebración del 1 de mayo. Bueno, estoy a vuestra disposición, empezamos cuando quieran. Yo soy, Carlos Contreras, soy fotógrafo, reportero gráfico durante muchos años. Les cuento un poco de mis orígenes, digo, porque creo que importa, porque eso incide también en la fotografía que uno hace después, de dónde viene, qué hizo. No empecé haciendo fotografía como primera función, como primera tarea, soy del interior, trabajé en el interior, en campaña. Después me vine a Montevideo a hacer medicina, estudié medicina durante 7 años, hice 7 años en medicina. En ese tiempo descubrí la fotografía, empecé a trabajar en fotografía con un amigo que sabía hacerlo y con él lo aprendí en su laboratorio, en su casa, con su cámara. Y me fascinó, me comió la cabeza la fotografía de entrada. Después me metí en todo cuánto curso de cine existía en la época, de fotografía no tanto, pero de cine sí, universitario, Cinemateca, en los años 75, 76, 77. Hasta que después en 78, y eso ya ahí me centré más en facultad. En el 81, después de haber terminado los cursos, quedaban algunas clínicas por hacer, tuve que salir del país. Y ahí un poco me alejé de la medicina, viví 1 año en Brasil y viví 2 años en Francia después. Ahí haciendo fotografía y queriendo terminar medicina a caballo en las dos cosas, digamos. Pero regresé a Uruguay en el 84, cuando para las primeras elecciones, después que cayó la dictadura, y ahí ingresé a trabajar en un diario que estaba recién formando, se necesitaban fotógrafos, yo venía con cámara, con equipo y dispuesto a hacerlo, y bueno, y de ahí quedó para atrás la medicina, me centré en fotografía y no paré más. Empecé a trabajar como fotógrafo de prensa, y digamos que durante mi vida fotográfica ha sido fundamentalmente la de reportero gráfico, y diría que en los últimos años, más que reportero gráfico, fotógrafo documentalista, digamos, porque no estaba en la urgencia de una noticia atrás de una noticia que había que... no estaba buscando la noticia, la información, la inmediatez que eso tiene. Ya trabajaba con más tiempo, tratando de construir historias. Y digamos, la propuesta que les hago para mostrarles mi trabajo es esa, digamos. La primera etapa, que son los años 80 hasta los 90 más o menos. A partir de ahí ya no tanto fotógrafo de prensa, si bien hacía alguna cosa en prensa, trabajé hasta el 94, hasta cerca del 2000, digamos, en prensa, pero ya después estuve trabajando como editor, salía menos a la calle, trabajaba dentro del diario como encargado de fotografía, como editor de fotografía. Entonces eso me hacía perder contacto en mi trabajo directo con la cámara. Pero algunas cosas así, van a ver que hay fotos de esa época. Y digamos que a partir de que yo me fui del Observador, que seguí trabajando en la Intendencia de Montevideo, después en el Centro de Fotografía, ya mi fotografía no estaba urgida por la noticia, sino más bien
historias a contar, eventos a documentar sobre todo. Y bueno, podemos arrancar si querés con la primera foto. Esto es de los años 84. Les voy pasando, voy mostrándoles. Esto es la zona era otra época realmente, la zona de Cerro Norte. Podíamos andar tranquilamente. Trabajo mío siempre vinculado digamos, es una fotografía urbana y humana, digamos, ¿no? Es decir, la presencia humana está muy presente. Quizás en estos momentos yo estoy vinculándome un poco tanto a la presencia humana y hurgando más en lo formal, en lo formal urbano y no tanto en la presencia humana. En esa época, digo, la presencia humana era una constante, digamos. La fotografía para mí casi que no existía sin gente, o por lo menos una referencia a la gente, que era la gente el sujeto principal o tenía algo que ver con lo que ese entorno se mostraba. Es una fotografía que me gusta mucho. Para mí es una expresión de la seducción en la tercera edad, digamos, que me gusta mucho. Tenemos los eventos políticos, que era fundamentalmente lo que cubría para el diario, las marchas. Mucha de esta gente ya ni siquiera está. Actividades en el Palacio Peñarol. Jaime Pérez, Astori, Tabaré Vázquez, Arana, en el 80 y pico. Las manifestaciones en la calle. Esta fotografía es parte de una serie que yo había hecho, que pensé incluirla y después me quedaba todo muy largo y no la incluí, que yo le llamaba La pérdida del miedos. Estuvo toda una movilización de los funcionarios de la salud en 18 de julio, y fue una cosa muy tensa y muy larga. Estuvieron todo el día, desde la mañana temprano hasta la noche, en que se desarmó la movilización en la Plaza Libertad. Y había un grupo de niños que empezaron a moverse en torno a la policía, y fue como una cosa gradual, cómo se empezaron a acercar y casi a perderles totalmente el respeto. Entonces era muy, muy interesante en ese sentido. Esta es una de esas fotos. Esto es un 1 de mayo. Este también es un 1 de mayo, cuando la calle Libertador se llenaba desde Mercedes al Palacio Legislativo de gente. Parque Rodó, ya con una tipificación casi que étnica en el Parque Rodó, me resultaba extraña. Festival de Rock, Montevideo Rock 2, en el Francini. Esto fue en el 80 y no me acuerdo. Montevideo Rock también. Personajes de esa época, no sé si lo reconocen, quizás los más veteranos sí, digo, porque ese era su look habitual, es el Flaco Morris. Un personaje que nos visitó, muy controvertido en su época, una diputada italiana, la Chicholina. Los muestro casi como guiños humorísticos, digamos, ¿no? del trabajo de la época. Un gran señor, una de las figuras cúlmines del teatro uruguayo y latinoamericano, Atahualpa del Chopo. Citarrosa, preparando el mate en su cocina. Otra figura de los 80. En una campaña de vacunación. Mandaron una nota al diario después que yo publiqué esa foto,
Y yo estaba trabajando en El Salvador, pero tuve que cubrir a última hora un lanzamiento de vacunación y empezar el presidente haciéndose vacunar en la Casa de Presidencia. Y en El Salvador publicamos esa foto en tapa, muy divertida, digamos, fruto de la cantidad de gestos que hace Sanguinetti. En el momento la foto fija ese gesto y parece que no quisiera la foto. Mandaron una nota después molestos porque aparentemente decían que la campaña de vacunación había fracasado por la foto que habíamos publicado nosotros. Chao. Tony Invernizzi, el padre de Claudio Invernizzi, un artista plástico, docente de Facultad de Bellas Artes, en el Periplo, boliche al cual todos los de Bellas Artes asistían. Y acá es una tarde en el Sorocabana. Podríamos decir que en este momento voy llegando. Es cuando voy saliendo, el mismo señor. Un trabajo con un pintor, Manolo Lima, un pintor que vivía en Maldonado. Y acá esas cosas que nos permitimos en la fotografía, cuando estamos haciendo retratos, hacer algunos guiños o homenajear a pintores o figuras que admirás, ¿no? Lo que sé. Acá hay una especie de salvando distancia de meninas, digamos, vemos al pintor reflejado en el espejo, y la obra la vemos en el espejo. En este caso es lo mismo, salvando la distancia, también me siento Velázquez, o me siento la figura del rey, creo que es el que está, es el observador en la pintura de Velázquez. Digo, veo al pintor de espalda y de frente, el modelo y la obra. Personaje muy controvertido de la política uruguaya, Ulises Pereira Reverbel, fue presidente de UTE en la época antes de la dictadura, antes de la caída de la democracia, y fue secuestrado por los Tupamaros y lo tuvieron en lo que se llamó la cárcel del pueblo. Él ahí está sentado en el calabozo donde lo tuvieron. En un reportaje lo invité a ir al lugar y accedió, y me dio esa foto que me resulta interesante. Otro personaje maravilloso de esa época es un reportaje a Eduardo Danloyans. El Parque Rodó, una mañana muy fría de invierno, todavía existía el árbol de ahí. Les voy a ir pasando fotos y me voy a detener a comentarles algo donde sea necesario, digamos, ¿no? Lugares de repente que no conozco han cambiado mucho, es el Cabo Polonio. La Chela, personaje que quizás los visitantes hace unos años del Cabo Polonio la conocían muy bien, era quien hacía el pan. En los últimos años ya tenía horno de pan y todo afuera. En esa época lo amasaba ahí en la cabaña de ella, en la casa de ella, y cocinaba el pan en hornos de primos, la Chela. Este es el Quilero, personajes que, digamos, que dieron origen o que dieron inspiración a la película del Baño del Papa, los que iban desde Aceguá a Melo, 160 kilómetros, en bicicleta, cargando 4 garrafas, 2 bolsas de cebolla, una de papa que tiene atrás y azúcar y todo eso. La bicicleta, como ven, es absolutamente elemental. Era pedales, cadena y ruedas y asiento. Nada, ninguna otra cosa que entorpeciera o que pesara. Los personajes hacían en bicicleta un trecho muy largo del camino y después para esquivar la comisaría
pasaban por dentro del campo, daban un rodeo y entraban a la ciudad. La escuela rural. Esto es parte de un trabajo que hicimos ya en los 90, junto con un grupo de compañeros. Yo, como entré a trabajar en el concurso del año 1990, cuando asume Tabaré Vázquez la intendencia, llamaron a concurso, yo me presenté y fui uno de los fotógrafos seleccionados. En determinado momento, en el 90 y pico, me proponen que necesitaban un libro de fotografías sobre Montevideo. A mí me pareció mejor dar vuelta a la idea y proponer que fuéramos varios fotógrafos los que trabajáramos, varios fotógrafos que nos conociéramos, digamos, fuera un equipo, con una forma de hacer más abarcativo y mostrar otras miradas sobre Montevideo. Entonces, yo convoqué a 7 fotógrafos, fotógrafas, a trabajar en la modalidad de taller durante un año, tomando cada uno una temática sobre Montevideo, que iba a seguir trabajando durante ese año, y después en la modalidad de taller editábamos y seleccionábamos qué material iba y qué material quedaba fuera. Eso dio como resultado un libro que está agotado, se llamaba 7 fotógrafos por Montevideo. Los fotógrafos eran Gabriel García, Armando Sartorotti, Daniel Staff, Jorge Amial, Daniel Caselli, Magela Ferrero y yo. Yo trabajaba el tema oficios, digamos, todas mis fotografías iban a estar centradas en los oficios que en Montevideo podemos encontrar. Van a ver a lo largo de toda esta primera etapa que el tema oficios está permanentemente presente en mis trabajos. Digo, es una forma de aquello que les decía al principio. Para mí la presencia humana estaba en un elemento sine qua non en la imagen, digo, era parte fundamental en contar historias sobre qué hacía la gente en la ciudad, qué hacía la gente en el medio, y el qué hacía, qué trabajaba la gente. Una de las premisas siempre fue que me parecía que englobaba toda la actividad humana, es decir, en qué trabaja y en qué se divierte la gente. Digo, si nosotros pudiéramos fotografiar y extendernos en esa serie de actividades, tendríamos un panorama que cubriría todo el espectro de la actividad humana. Si podemos reflejamos en qué trabaja y en qué se divierte, o cómo se divierte. Esta parte es, digamos, en qué trabajaban, y sobre todo hay una parte en que nos centramos, me centro en esos oficios que ya estaban perdiéndose, que no se estaban dejando de ver. Este es otro personaje que estuvo muchos años, tiene una historia muy linda, fue parte de un reportaje que hicimos en El Observador. Él cuidaba coches en el Palacio Legislativo y los lavaba. Entonces iba al liceo y entonces trabajaba en función del horario que tuviera el liceo, iba de mañana o iba de tarde. Y había desarrollado un nivel de confianza muy, muy grande con los parlamentarios, que les dejaban la llave, digamos, él quedaba con su llave a todos aquellos que tenían que lavarle y limpiar el auto. Barrio Sur. Esta era una foto en que andábamos trabajando en la calle, habíamos salido a recorrer en la calle con Marcelo, ahí, me paré, no sé. Bueno, y estaban fotografiando para él, estaban posando para él en realidad, yo le robé la foto de costado. Entonces, en el marco de la Avenida del Papa, a Montevideo, cuando se estaban levantando la cruz cuando levantaron la cruz y estaban formando, montando lo que fue la escenografía donde habló el Papa. Entonces, todo el proceso de montaje, cuando la grúa levanta tenía unas telas enormes, parecían alas, que se extendían sobre toda la superficie del escenario.
daba una imagen medio fantasmagórica o casi angelical, podría interpretarse como que fuera un ángel también, ¿no? Y tenía estos dos personajes ahí, digamos, observando y comentando la escena que veían. El centro, las transformaciones que empezaron a sucederse. Este lugar es donde hay un edificio enorme que es Río Branco y Colonia, donde hay una agencia de viajes, había una cantidad de casas que habían demolido. Esto les voy a mostrar así y les voy a contar una historia que me parece curioso y que esto es parte de otro trabajo en color que, que les voy a mostrar más adelante. Como también para obtener fotos con historia es interesante el tema de la suerte. Es decir, hay una parte que es el trabajar y seguir los temas, una parte, ser tenaz en la búsqueda de los temas, planificar y seguir con tenacidad las distintas etapas de los procesos de los trabajos fotográficos. Pero a veces la suerte te juega muy buenas pasadas. En este caso, son dos personas que estaban en un asentamiento, en el asentamiento 25 de agosto, que es un asentamiento muy grande que había frente a la Cancha de la Luz, en el propio Ciudad Arroyo Miguelete. Hoy es un parque, se llama Parque Andalucía. Yo estuve trabajando 8 años yendo a ese asentamiento, digo, porque había empezado todo un proceso de erradicación del asentamiento y de reasentamiento de la gente, entonces había empezado a asistir, a visitar el lugar. Esta persona me pidieron que le sacara una foto en un momento, voy caminando, fui a sacar esa foto ahí. Años después, ya en el otro lugar, las dos personas me piden que les saque una foto en el otro, ya sentadas, ya en su nueva casa. Yo recién después en la edición, cuando estoy revisando materiales, me doy cuenta que son los mismos. Son los mismos dos amigos, vecinos, no sé, que con diferencia de unos años me habían pedido una fotografía y yo se las había hecho. Digo, y no sé, no tiene grandes valores fotográficos, es ese hecho, ¿no? Años después, las mismas personas se cruzan con el mismo fotógrafo y le piden que haga que les haga una foto en situaciones en las cuales su vida ha cambiado muchísimo, ¿no? Esto es la Plaza 1 de Mayo, es recién inaugurada, digamos, todas las columnas estaban perfectamente. Es una imagen que me encanta, como extrañísimo, parece un juego, parece un micado en plena expansión, digamos. Esto es parte de otro trabajo, que es un trabajo de oficios, que es el negro Juan Velorio, que era un constructor de tamboriles. Esto también es parte de otro trabajo que realicé con Elder Silva, ya en los 90. El trabajo se llamaba Vecindario. Elder Silva, un poeta que falleció el año pasado, era el encargado, el director del Teatro Florencio Sánchez. Y a su vez, antes de ser director del Teatro Florencio Sánchez, que realizó, digamos, por muchos años, estuvo a cargo del teatro, antes de eso había sido el editor de un diario que salió del Cerro, se llamaba El Eco del Cerro, creo que era El Eco o algo así del Cerro, que tenía un tiraje muy importante y entonces eso hacía que él tuviera una penetración y un conocimiento en toda la barriada del Cerro muy grande y que conociera a los personajes, además por sus características, tan charlatán y el conversador con la gente, tenía mucha entrada. Entonces un día nos propusimos hacer este trabajo, que lo hicimos durante unos meses, en 2, 3 horas a la mañana, una vez por semana o 2, que salíamos a recorrer y a visitar los personajes que él había seleccionado. Era gente que él conocía. A eso le sumó, hizo una pequeña notita, una especie de poema narrativo, donde hacía una pequeña ficha de quiénes eran y a qué se dedicaban. Ese trabajo quedó muy lindo, por el contenido y por
todo lo que comunicó en el lugar, toda la historia que contó en el lugar. Yo recuerdo que cuando se montó la muestra, se montó en el Teatro Florencio Sánchez, el Florencio Sánchez recién empezaba a tener estas actividades, que bueno, digamos que eran de las primeras, pero tenía muy pocos años, había estado muchos años cerrado. Entonces, era muy curioso ver, o por lo menos para mí era un reto, ver una muestra fotográfica, siempre es un evento cultural, una cosa que siempre muy vinculada al centro. Hoy, digamos, el fenómeno se ha expandido y por suerte hay muchas instancias de este tipo, pero en esa época no era tan común que un evento cultural de este tipo se desarrollara en el barrio y a su vez los protagonistas fueran gente de ese mismo barrio, de ese mismo lugar, que eran todos conocidos. Entonces era una cosa interesante. Yo me acuerdo que le pedí a un compañero que hacía video que me acompañara el día de la inauguración. Entonces, por supuesto, en esa época, el montaje de la foto, el copiado, el armado de los marcos, el montaje en el lugar lo hacíamos todos nosotros mismos, éramos 2, 3 personas. En este caso, terminé montando todo yo, y la inauguración era a las 8 y eran 6:30 y yo todavía estaba colgando fotos. Entonces, se dio que cuando yo terminé de colgar y se fueron a prender las luces y a ver cómo había quedado, miré para la vereda y había cantidad de gente ya esperando para entrar. Por lo tanto, lo único que pude hacer fue lavarme las manos y bueno, y ahí pasamos de montar la muestra a ser el anfitrión en la exposición. Entonces, quedarme ahí mirando desde atrás los comentarios de la gente que se producían cuando se veían retratados o reconocían a un vecino o se encontraban con un conocido que era parte de la muestra, era realmente fabuloso. Esto, cuando corre todo bien, es muy bueno y es muy lindo y es muy agradable y es muy reconfortante y enriquecedor. También les voy a contar otra historia con estas mismas características, pero que puede ser muy negativa, puede ser muy compleja. Trabajando en el CDG, hacíamos un trabajo que llamaba Proyecto Nosotros, que era nosotros y los otros, ¿no? Que tomábamos un barrio y durante meses visitábamos ese barrio, sacamos fotografías de los personajes, personajes que iban surgiendo de la misma charla con la gente, ¿no? Yo era un historiador, que era quien se encargaba de llevar adelante la historia, escribirla, y yo que producíamos, eran los 2 productores, ¿no? Entonces hacíamos una red previa, con gente conocida, con referentes del barrio, de la zona, y íbamos llegándole a aquellas personas que en el lugar consideraban además eran importantes que estuvieran reflejadas en la historia de la muestra. Pero a su vez íbamos encontrándolo nosotros, en lugares que encontrábamos tipos que parecían interesantes y también formaban parte de esto. En el proyecto nosotros de Santiago Vázquez, pueblito Santiago Vázquez, yo había fotografiado a un parroquiano en un bar, en el bar La Lira, una foto que me gustaba mucho, era él sentado en el taburete, mirándose, mirada perdida, un vaso de vino por la mitad, un mostrador largo, ventana. Toda esa iconografía montada hacía una foto muy interesante. Y cometí el error de que fuera la primera foto a la entrada. Y se hizo una muestra muy grande en un lugar que se llama Centro de Visitantes en Santiago Vázquez, lugar que se inauguraba más en ese momento. Era un gran salón. Y la cuelgo como primera foto. Entonces, estaba parado ahí a la entrada y llegan 2 parejas de veteranos. Es decir, dos parejas de gente mayores. Y miran la foto y dicen, esto está acá, me voy. Ya tengo claro lo que es. Palabras parecidas, pasó al poco rato otras personas que lo ven, era un personaje no querido, lo habíamos elegido nosotros, nos equivocamos evidentemente en cuanto a lo representativo, a los afectos,
pero interesaba como personaje. Y bueno, me corrieron 4 personas de la muestra. Este es otro personaje de la historia vecindario del Cerro. Es un viejo feriante, un viejo tendero, creo que era libanés de origen, los que vendían con una canasto, que vendían peines, alfileres o agujas de puerta por puerta. Bueno, tenía una tienda ya, un hombre bastante mayor, con su traje negro, adusto, siempre muy, muy bien vestido. Este es el Loco Luis, otro personaje que era el líder de la cuerda de tambores del cerro, según decían, dueño de una forma especial de tocar el tambor, tocar el candombe. Vivía en una casita a los pies del cerro, en la calle Viacaba. Esta señora es Silda. Su historia es que es de las primeras batalladoras del cerro por el tema de la vivienda. Habían hecho una ocupación de terrenos municipales en la década del 70 y fue muy peleada hasta que obtuvieron el terreno y por el sistema cooperativo pudieron construir las viviendas. Es Abelardo, quizás muchos lo conozcan porque durante muchos años recorría Montevideo en su bicicleta con una bolsa enorme atrás en la que llevaba cantidad de juguetes viejos, juguetes en desuso, digamos, tipos de juguetes que ya no se usaban, ya no se comercializaban, digamos. Y se paraba en las esquinas y juntaba a Ulises, rodeaba a Ulises y le empezaba a explicar a los Ulises cómo se jugaba con esos juguetes y cuál era el origen de ellos. Era entrañable. Mosco, el zapatero del cerro también. El fotógrafo. Historia dramática con el fotógrafo porque el armenio no llegó a dar la muestra, falleció unos días antes. Y se paraba en la fortaleza del cerro con una máquina minutera, que era una especie de llamador, porque en realidad a los turistas él le hacía la foto con una Polaroid, que era más rápido, era color, lo que la gente quería. Entonces. Pero si alguien quería, él tenía los implementos, los elementos del balde y los papeles para hacer una foto minutera en la fortaleza del cerro. Cafetero, intendencia, en las oficinas, en el estadio, siempre estaba. Un relojero, un jardinero, un colchonero. Esto sí ya prácticamente no se ve. En esa época eran pocos, pero había algunos que iban a la casa. Ahora había algunos que parece que recibían en la casa. Pero los colchones viejos, cuando se apelmazaba la lana, había que cardarlo, abrir la lana y hacer fabricar nuevamente el colchón, era eso que se ocupaba. Y lo hacían a domicilio, trabajaban a la vereda. Montevideo rural, los sembradores, ladrillero, u olero también le llaman. Esto sí, es un oficio que prácticamente lo conocí a ellas y no conocí prácticamente a nadie más. Eran planchadoras, en pocitos. Su rol era planchar. Le llevaban las bolsas de ropa y ellas planchaban. Planchaban a 4 manos, eran 2 planchas moviéndose a una velocidad increíble sobre esas mesas, se rozaban, pero jamás chocaban. Un monteador. Incapaz de la estancia. Un joyero. Batedor de barquillos. Afilador. Esto sí, ya no hay más. Andan con una bicicleta
lo que mantienen de los afiladores viejos era el flautín ese con el que convocan por la calle a los clientes, digamos. Guasquero. Este otro personaje, una historia lindísima también, es la parte final de la calle Barcelona. En esa primera administración de Vázquez, entre las actividades, los grupos vecinales que habían, este hombre, digamos, comandaba un grupo de vecinos de esa calle y le pidió a la intendencia reconstruir la calle Barcelona en su parte final, como había sido en los inicios, digamos, cuando, no digamos Colonia, pero en la época más antigua. Y ellos tenían fotografía en la calle La Curva. Entonces la intendencia le dio los adoquines y ellos armaron la calle de acuerdo a lo que ellos creían que debía ser. Herrero, la hiladora y la andera. Es un trabajo, el herrero y la andera, que surgió a propuesta de la editorial Santillana. Yo trabajaba ya en El Observador y El Observador tenía una contratapa que era muy leída, un lugar de mucho prestigio en el diario, que le escribía Andrés Alsina. Y varias veces trabajamos juntos y la editorial, al ver algunos de los trabajos, estábamos haciendo eso, hacíamos oficios cada 2 por 3, nos planteó que si juntáramos al cabo de un año una cantidad de oficios de fotografía y texto, como para hacer un libro, ellos se encargaban de la edición. Y hicimos un libro que se llama Oficios del Tiempo, que claro, generó una dinámica que era casi como la de un semanario, un diario. Es decir, digo, en este caso no había chance. Si cuando había nota, que la nota había salido bien, tenía que haber foto y haber salido bien, digamos, no tenía elección. Por lo tanto, a veces la foto no quedaba del todo conforme, porque además generalmente no se podía repetir, no podía ser nuevamente. Digo, cuando había nota había foto, por lo tanto, teníamos que funcionar bien los dos. Ultrabotas. Esto ya es otro trabajo. Yo con Silvia Soler, la última carpera. No sé si saben lo que es la carpera. Las carperas son prostitutas rurales, mujeres que se desplazaban por el campo, en carro, pedían autorización en una estancia y en las cercanías de la estancia hacían campamentos, tenían una carpa y, digamos, y desarrollaban su tarea en la carpa durante unos días, fin de semana, 2, y seguían. Ella ya había dejado de ser carpera y se dedicaba a hacer artesanías, hilaba lana y tejía jergones y mantas de lana de oveja. El joyero. Otro ladrillero. Este sí, un edificio que desapareció definitivamente, es el linotipista, digamos, quien construía en plomo cada línea para la impresión de diario, revista, lo que fuera, con el linotipo. Señor que construía los maniquíes. En una casa donde se entrabas ahí, te das cuenta que de ahí habían salido todos los maniquíes que veías en todos los shopping. Y si reconocías a los personajes que estaban en la vidriera, él los tenía, digamos, en su taller. Una trabajadora rural, la cocinera. Esta fue la tapa del libro Los Oficios del Tiempo.
es la mano del picapedrero, el hombre que con cincel y marrón va construyendo postes de piedra, columnas o materiales en piedra para las fachadas de edificios. Un artesano tejedor en cardo. Restaurador de vitró. Bien. Podemos pasar al otro, al siguiente, Rafa, al siguiente PDF. Este es un trabajo del cual yo le hablé una parte recién, hice un comentario. Un trabajo realizado durante 8 años. Está, obviamente, muy... trabajo, son 8 años de trabajo. Hay una edición muy grande de esto y a su vez lo que les voy a mostrar es una parte del trabajo, ¿no? Para no agobiar. Es el Parque Andalucía o asentamiento 25 de agosto. Es un asentamiento que se creó en el año 50. En el año 59 llegaron las primeras familias ahí sobre fin de año a instalarse y de ahí en 2004 estuvo uno de los asentamientos más grandes que había en Montevideo. Toda la margen derecha del Miguelete, desde Propios hasta Millán, hasta frente al Museo Blanes, era un asentamiento muy, muy espeso. Y se empezó a trabajar durante todo ese tiempo con la gente del lugar, porque se iba a realojar, la gente iba a ir a otros lugares, a otros lugares de la ciudad, y esos lugares se elegían con ellos en función de necesidades, tamaños de vivienda, trabajaban con carro, trabajaban con caballo o no, o trabajaban a mano. Eso llevó mucho trabajo y a su vez la financiación, ¿no? Estas eran las familias, les estoy mostrando. Al llegar a las 12 del mediodía era interesantísimo ver cómo salían bandadas de gurises hacia la escuela, ¿no? Después, uno de las asociaciones que participaron en la construcción de viviendas fue el Grupo Tacurú, que era de los que trabajaban en la construcción de viviendas. Aquí están los que decían. Esto ya es el día de la mudanza, cuando se van, cuando empiezan a cargar todo para irse a sus nuevos alojamientos. Es una cosa curiosa, una vez recién instalada la gente, recién se iban los camiones con la mudanza y caían brigadas de instaladores de cable. Digamos que era como el ingreso a la urbanidad. Acá mientras se preparó y se
se construyó el parque donde había sido el asentamiento, y este es una foto aérea de todo lo que, el área que ocupaba, toda esa parte verde a la derecha que ven ahí después de Propiel, todo eso había sido el asentamiento y es el Parque Andalucía. Podemos pasar al otro, Rafa. ¿Quieren de repente preguntar algo entre medio? O se puede, digo, no sé. Andan callados, ¿Sí? pusieron algunas cosas, Mabel Focal puso la chicholina, supongo cuando pusiste la chicholina. Está bien, cumplió Gabriel su rol. Ponce puso, hace foco en el espejo, ¿Eh? Mabel Facal, el Ujú, Darno, y Gabriel Ponce, qué bien la sombra. ujú, Fueron comentando bien. algunas de las fotos. Eh, Acá, Wilson escribió algo largo, te pongo, sí. te lo leo. Un gran abrazo a Carlos, me acuerdo que en una muestra de fotogalería en el Parque Rodó, visitando su muestra en el 2011, hablando de su trabajo, le comenté que me gustaba la fotografía y que me gustaría estudiar fotografía, y me acuerdo que me dijo, no esperes más, si te gusta, dale. Bueno, el otro día me escribí en aquelarre. Algún tiempo después, en los festejos de los 200 años, me lo encontré por 18 de julio y le comenté que tenía problema con la exposición, y me acuerdo que me dijo un jugate al color. F16 hizo 100, un cienavo segundo, un maestro. Tenía mal el fotógrafo. Bien. A resolver con la cámara. Me pareció una cosa genial. Ayer aparece en Facebook la propaganda esa de la fotografía, una fotografía de esa publicidad de Facebook, y aparece como vintage, como venta de cámara vintage. La primera cámara que yo tuve, compré en el 74, era una Smena chiquita, soviética, cuadrada, foco fijo. No, foco fijo no, pero no tenía fotómetro, no tenía telémetro, no tenía nada. Todo tenías que calcularlo y manejarlo tú. Bueno, pasamos al otro entonces. ¿Para qué voy a bajar un poquito la cortina? Pues se me está viniendo el sol a la cara. Dale. Bien, ¿esta es la primera? Bien, este es otro trabajo ya en la etapa más documentalista, digo, no prensa, trabajando para la Intendencia, para el Centro de Fotografía, cuando el Teatro Solís se propuso una actividad que se llamaba Un pueblo al Solís, y trasladaban todo un pueblo al Teatro Solís, a la experiencia de la vivir en el día, conocer el teatro y vivir una obra. Cuando anunciaron el pueblo 25 de agosto, un pueblo que yo conocía, me propuse hacerlo. Entonces fui unos días antes, tomé contacto con gente del lugar y me propuse seguir una familia y a sus vecinos, desde los días previos al viaje y la experiencia en el teatro. Y bueno, dio como resultado este trabajo, que es con esta familia, sus hijos, su nieto y unos vecinos más que estaban por ahí. Pasamos a verlo. Los preparativos para el viaje.
Bien, esto es el pueblo del Solís. Hay otro, el otro PDF, Rafa. Bien, este es otro trabajo realizado en taller entre los fotógrafos del CDF. Nos propusimos trabajar durante un año, hicimos un taller trabajando a partir del libro de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles. Si no lo conocen, se los recomiendo muchísimo. Es un libro del escritor Italo Calvino en que las historias son los cuentos, las historias que le hacía Carlo Magno, Marco Polo, perdón. Marco Polo al Kublai Khan, digamos, cuando Marco Polo llegaba de sus viajes, al rey, al príncipe, le contaba historias de las ciudades y de los mundos y las ciudades que había conocido. Son absolutamente fantásticas, maravillosas historias. Entonces nosotros, cada uno de los 4 fotógrafos, 5 fotógrafos que participamos, cada uno eligió una de esas historias, y sobre el contenido de esa historia, lo que nos estimulaba, lo que nos provocaba esa historia, sobre las ciudades, trabajamos. Yo elegí una ciudad que se llamaba, una historia que se llama Tamara, era el nombre de la ciudad, y que era la ciudad de los signos y de los símbolos. Tiene pedacitos maravillosos y me propuse trabajar de las ciudades de la simbología, desde los escaparates. Desde el lado de los escaparates, la escala humana o la miniatura de la escala humana que se produce, y desde los escaparates, o desde atrás de los escaparates vacíos, digamos, no cumpliendo su función. Aparte de los escaparates, hay otra cantidad de elementos simbólicos de las ciudades que yo voy tomando para, digamos, hurgar en ellos en su perfil absurdo, contradictorio, provocador. Y bueno, les paso a mostrar de a poco las imágenes.
Bueno, llegamos al final. Podemos... Rafa, anda por ahí. Ando por acá. Que me encantaron estas fotos. Me quedé recordado. No sé, ¿cómo tuvimos tiempo? ¿Una hora? Bueno, no estuvo tan mal. Bien, tenemos una mal, hora para contestar preguntas, si quieren. Tenemos todo el tiempo de mano. Estoy sin auriculares. Vale. Bien, Cristina Bove te dice, Carlos, preciosas fotos que logran transmitir los sentimientos del momento. Las del oficio nos traen viejos recuerdos, muchas gracias. Elba nos dice que le encantó el registro fotográfico de la historia cercana. Pablo Álvarez, maravillosas fotos, gracias totales. Ahora empiezan a escribir más mensajitos. Bien. Si tienen alguna pregunta acerca de alguno de los trabajos que mostró, o de una foto en específico. Claro. Sí, podemos volver atrás, inclusive. No sé. Sería bueno que le preguntaran algo. Marta Paselli, me gustaron mucho sus trabajos y su mirada fotográfica. Muchas gracias. Si no, entonces, puedes dejarle el mail, si quieren mandar, puedo contestar. Guillermo Dermit te pregunta cómo se llama el libro de Calvino. El libro de Calvino se llama Ciudades Invisibles. Muy bien. Ahí se ve. Anabela pregunta si tienes algún proyecto ahora. Bueno, sí, pero está muy en pañales. Estoy trabajando cosas, digo, más de encargue de trabajo. Estábamos trabajando un libro sobre arana, con arana, no sobre arana, sino con arana, que quedó parado junto con la pandemia. Es una mirada, seguir a Arana y escuchar sus comentarios. Hay alguien que va escribiendo y yo que voy haciéndole algún retrato a él y fotografiando esos lugares, no exactamente cada lugar que él habla, sino más o menos llevado por esa idea, haciendo fotos de la ciudad, que pueden ser actuales, pueden ser viejas. El trabajo está casi pronto, el tema que dependemos de lo que pase. Y después, con el CDF, tengo ahí colgado un proyecto de libro también, de mi pasaje por el CDF. Y por ahora eso. Bien. Ya veremos. Sí. Supongo que cuando termine la cuarentena vamos a ver multitudes de trabajos. No vamos a andar pechando. Ana Cuesta, creo que sí. Cristina Boe pregunta, ¿qué cámaras has usado o alguna? Bueno, te decía, empecé las MENA, esas chiquitas, pues todo el periodo de aprendizaje con las Zenith. Después, cuando empecé a trabajar, ya empecé en Nikon. Y bueno, he ido usando en función de las posibilidades económicas las Nikon, hasta que llegué a la era digital, y hoy estoy en una Nikon Z6, que es una joyita divina. Es una mirrorless, ¿no? Sí, es una joyita absoluta. ¿Qué tal? Ah, divina. Es absolutamente divina. Es la suavidad así absoluta en la fotografía. Es decir, además siempre buscando, hace unos años lo que vengo buscando es achicar equipo, ¿no? Es decir, reducir, creo que alguna vez lo comenté, de no andar con lentes, y bueno, y me compré el zoom, es el 24-70, pero también es un socotroco enorme. Y esta trae un zoom 24-70, chico, no es la maravilla, pero es de muy buena calidad, es absolutamente... Y tiene lente intercambiable y tiene un adaptador, puedo usar toda la óptica Nikon que tengo. Con un adaptador que tiene. Y es... Con toda la ventaja de las mirrorless, sepan. Claro. No, tiene ahí, viste que tiene dos, ¿no? Una de 46 megapíxeles, que es un disparate, y esta que es de 24 megapíxeles. Creo que para la fotografía es absolutamente... Sí, hay sobra. Bueno, sí. yo me acuerdo que Anabela, con la ya obsoleta y muerta Nikon D70, que era de 7 megapíxeles, llegó a imprimir fotografías de 2 metros por 1,5 metros. Las agencias trabajaban con... Bueno. Trabajaban con 2 megapíxeles, eran las fotos que se ahora hay transmitían. 2 megapíxeles, pero bueno.
No sé. Claro, seguro para Bien, la web. bien. Seguro. Con 30 Seguro. megapíxeles andábamos bárbaro. Sí, sí. Bueno, Ana Cuesta pregunta, no me quedó claro si sobre el registro de los oficios hay alguna publicación impresa o es un laburo histórico y antropológico. No, hay alguna publicación impresa. Sí, Y hay la una publicación es impresa que un se laburo llama, histórico y antropológico divino. hay una publicación impresa que la había hecho Santillana, se llama Oficio del Tiempo, eh, que tiene textos, notas de Alsina, de Andrés Alsina, digamos, a los que practicaban el oficio, y las fotos mías. Después hay una publicación impresa, que era ese de 7 fotógrafos por Montevideo, que digamos, yo soy uno de los 7 que tiene una parte de oficio ahí adentro, pero ese libro está agotado, no hay más. Y está, el libro de Oficio del Tiempo se reeditó, lo editó la editorial El Galeón, pero no sé cuál es la situación actual, si existe o no existe. Ana La Rosa dice, excelentes trabajos. Manuel Antonio Rueda Castellanos, hermosas fotografías, gran aprendizaje. Gracias, maestro. Ana Cuesta, te agradece nuevamente. Guillermo Derby preguntó algo sobre el libro de los oficios que acabas de responder. Gabriel Ponce, resaltar su trayectoria, es muy interesante hacer fotografía de esta forma, está muy bueno. Sus fuentes, tremendo trabajo, el trabajo sobre los oficios me encantó. Una suerte de Capogori Piglietti. Mabel Facal, quisiera saber si tiene alguna página para ver más fotografías, todas excelentes, sobre todo porque rescatan la parte de la historia reciente. No, bajé la web, no la he rehecho. Tenía una época que cuando estaba en el CDF existía ahí trabajo permanentemente que yo... Hay un lugar en el sitio del CDF que se llama Galería Contemporánea, que hasta el año pasado era yo que la alimentaba, entonces digamos que hay temas desarrollados en fotografía. Sobre todo son grandes transformaciones de la ciudad. Yo qué sé, me acuerdo del MAM, el Teatro Solís, ese tipo de cosas, ¿no? Lo de la web lo debo. Tengo que resolverlo. Acá. Cristina Bove, perdón, no entendí bien, ¿es la Nikon Z6? Sí, esa. Sí, exactamente. Gabriel Ponce, lograr hacer libros es todo lo más interesante cuando esto es lo más interesante. Cuando se abre el libro es como transportarte por un viaje, ya sea en tu comedor o en tu sillón. Claro. Es esa cosa maravillosa que tiene, yo creo que es el gran soporte para la fotografía, sin duda es el libro. Yo creo que a esta altura hay que hacer, aunque sean libros digitales, y aunque edites, imprimas 5 libros. De esa manera es portable, es un soporte digno, se sostiene, va más, te trasciende, digamos, ¿no? Que la muestra fotográfica nos masajea el ego, generamos una instancia que eso es el centro, pero bajó y desapareció, no le quedó nada a nadie, quedó algún recuerdo. En cambio, en libros hay otras formas de lenguaje de trabajar que yo me parece que es lo más interesante. Y es un poco más barato hacer una muestra que un libro también. Bueno, sí, pero porque te digo, hace 4 libros. No sé. Yo creo que el libro tiene que estar. Si querés hacer la muestra y podés hacer la muestra, genial. Pero digo, pues también la foto colgada, bien impresa, en su lugar, bien iluminada, tiene su cosa, ¿no? Transmite, genera un clima, digo, da instancias de vínculo con la imagen. Pero el libro es como el soporte que te hace, digo, por la fotografía, que la fotografía es más allá, digo, por lo menos la fotografía documental, la fotografía que hacemos nosotros, vos estás queriendo contar historias, digo, querés llegar con una secuencia fotográfica, contar una historia y trasladar memoria, ¿no? Más, si no está impreso, si no queda, si desaparece el archivo contigo, digo, son cosas que me estoy planteando yo, además, estamos para hacer los 60, ¿no? Digamos, Sí, la muestra tiene un principio y un fin y el libro queda en nuestras bibliotecas. Claro, claro, claro.
te trasciende, ¿no? Anabela comenta que en la escuela está el libro de 7 fotógrafos. Ah, mira. Ahora la cuesta está cerrada, pero bueno, cuando abra, como saben ustedes, la escuela es abierta a todo público, sea estudiante o no. Los libros no son para préstamo, sino que son para lectura en sala. Y bueno, además del libro de 7 fotógrafos, hay un montón de libros más, entre ellos un montón de el CDF. Se ha hecho donación. Gabriel Ponce Piris nos dice, es el tipo de soporte, sí. Depende del soporte, como uno puede apreciar a diferentes cosas. Bueno, Carlitos, muchas gracias por habernos Bueno, gracias a ustedes acompañado. por darme esta chance de comunicarme con toda vuestra gente. Y bueno, me encantó. Y estamos a las órdenes. Bueno, Dale. muchísimas gracias para ti. Recordarles a todos ustedes que en el día de mañana a las 16 horas vamos a tener a Adrián Marquís, ¿no? Argentino, que nos va a estar hablando sobre estética de un proyecto fotográfico. ¿Tá? Si quieren ir investigando un poquito sobre Adrián Marquís, ponen adrianmarquís.com y entran a su web, la verdad que tiene un trabajo imperdible. Bueno, como todos los invitados que hemos estado trayendo acá, que son invitados de lujo. Muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado y nos acompañan tarde a tarde, de lunes a sábado, a las 16 horas, como desde hace ya, mañana va a ser un mes. Bueno, felicitaciones por el laburo este. El laburo que hacen ustedes. Chao. Muchísimas gracias. Chao, chao.